¿ya? Y para tratar lo más pronto posible de empezar con la parte práctica, voy a compartirles. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver este material que ustedes ya tienen en la, en la, en la plataforma, ¿ya? Es una de las estructuras no lineales que vamos a ver durante el semestre. Ustedes normalmente han visto en estructura de datos uno estructuras lineales como pilas, listas, cola de prioridades, cola doblemente lanzada. Entonces, unidad, vamos a hacer uso de esas estructuras que les adelanté en la clase previa. En algunas partes, no todo el tiempo, solo en algunas partes, con esas estructuras. Lo que vamos a ver son estructuras lineales, son dos no lineales, que son los árboles y los grafos. En realidad los árboles son un tipo especial de grafo. Tal vez sería conveniente que en algunos casos los grafos se den primero y después los árboles, o la mayoría lo da al revés, entonces vamos a tener la forma en que está establecido en su programa, ¿ya? Entonces, aquí tiene una pequeña definición de lo que es un árbol. Fíjense, ya no es una estructura lineal, ¿ya? Sino es una estructura jerárquica que está organizada y es dinámica, porque los componentes que están en la estructura que se encuentran en distintos niveles, importa la forma en que están dispuestos y obviamente su forma, su tamaño y lo que contiene puede cambiar de acuerdo con qué operaciones ustedes realizan. Entonces, normalmente así es como lo van a ver un árbol. Ya no van a ver ya no van a dibujar una estructura cuando quieren hacerlo o esquematizarlo gráficamente, no van a dibujar una estructura que crezca verticalmente o que crezca horizontalmente, sino que va a ir tomando una forma dependiendo de cómo nosotros lo representemos gráficamente, ¿ya? Normalmente un árbol, cuando ustedes lo tengan implementado y estén tratando de representarlo, van a tener, o está vacío, o sea, no tiene ningún elemento, o tienen el elemento principal, elemento de entrada que se llama raíz, y luego colgando de esa raíz van a tener lo que se llaman subárboles, ¿ya? Independiente de que ese árbol que ustedes estén dibujando o que estén implementando o representando, sea un árbol de binario, que es el que vamos a ver en esta unidad, o sea un árbol enario, como es lo que vamos a ver en las siguientes dos unidades, ¿ya? Entonces, son muchas las utilidades que ustedes pueden, eh, en las que pueden aplicar o usar un árbol, ¿ya? Fíjense que su presentación ustedes tienen varias, ¿ya? Nosotros vamos a usar una de ellas, la segunda, la que dice que lo que buscamos es organizar objetos en orden de tal manera que las búsquedas sean más eficientes, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de los árboles que vamos a ver en las unidades uno, 2 y 3, ¿ya? Organizar los objetos que a ustedes les interese o sobre lo que a ustedes les interese realizar búsquedas lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces, fíjense que tienen otras utilidades, como por ejemplo el diseño de compiladores, en, procesadores de texto, representar fórmulas algebraicas, ¿ya? Entonces, pero nosotros no vamos a ver esa representación, ¿ya? Vamos a ver solamente, como dice su programa, lo que son árboles de búsqueda, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de árboles, a veces generalmente vamos a tratar o vamos a tener la necesidad de dibujarlos, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, para dibujarlos necesitamos una representación visual y pueden haber varias representaciones como los diagramas de Venn que ustedes van a utilizar cuando trabajan con conjuntos, ¿no es cierto? Mediante círculos y flechas, las cuales se verían así.
Si recordamos lo que hablamos en la primera presentación de cómo está representado un árbol, o es vacío o está la raíz más otros subárboles. Entonces, este elemento, este circulito u óvalo, como quieran verlo, donde está guardado o dibujado la letra A, es el que se conoce la raíz, y siempre ese elemento es el cual nos va a permitir acceder a todo el árbol, o sea que no vamos a poder acceder desde un elemento F o desde un elemento E, siempre vamos a empezar por la raíz para poder llegar a cualquiera de los otros elementos que están almacenados en su árbol de búsqueda o en cualquiera de sus árboles que ustedes utilicen, porque siempre el elemento de entrada de su árbol es la raíz. Entonces nosotros vamos a utilizar esta representación, ¿ya? Vamos a utilizar una representación donde vamos a dibujar o círculos o cuadrados, mayormente círculos y flechas o solamente líneas para representar el árbol. Entonces ustedes dirán, esto es un árbol volcado, dirán, ¿no? Porque lo dibujamos así, normalmente en la naturaleza el árbol está dibujado y vamos a utilizar esta representación por comodidad. Nosotros cómo escribimos normalmente, ¿no es cierto? Escribimos de arriba hacia abajo. Entonces seguramente esa es la forma en la que se decidió representar en algún momento utilizando esta notación, ¿ya? Entonces esa será la que utilicemos. Hay otra, como la que ustedes utilizan con paréntesis anidadas cuando, por ejemplo, dibujan relaciones. Entonces, visualmente, sí, pero la que más vamos a utilizar es la del medio, porque es la que eh, hace que uno visualice qué es lo que está representando de forma un poco más clara, si se puede decir, o más fácil de entender. Algunos conceptos que vamos a necesitar aprender, por ejemplo, son lo que es un camino, que como ven ahí en su diapositiva, nos dice que es una secuencia de nodos en los que cada nodo es adyacente al siguiente. Si volvemos a la anterior representación, voy a tratar de volver. Fíjense, esta parte de acá, voy a tratar de dibujarlo. Esta parte de acá representa un camino. Fíjense, dice, es una secuencia de nodos en la que cada nodo es adyacente al otro. O sea, por ejemplo, B es adyacente a A, es adyacente a B. Podría ser así también, este otro camino. Fíjense, secuencia de nodos A, B es adyacente a A y F es adyacente a B. Esto no sería un camino porque ninguno es adyacente a ninguno, ¿no es cierto? Eso no. Entonces, eso hay que tener presente en lo que respecta a lo que es un camino, ¿ya? Eh, en este mismo lo voy a poner la diapositiva. Tenemos el término, podemos ver el término padre. Vamos a seguir aprovechando esto. Acá. Entonces, por ejemplo, dice padre es un nodo que tiene sucesores inmediatos, ¿ya? Directos. Entonces, en este nodo, por ejemplo, B, este de acá, vamos a tratar de dibujarlo con una flecha. Este de acá, ¿verdad? Directamente. Este de acá es un, es un, es un padre, porque tiene sucesores inmediatos que son B, que son E y son F, ¿ya? Lo mismo este A es, es un nodo padre porque tiene sucesores inmediatos. Dirán, ¿y este es un árbol binario? No, este es un árbol cualquiera, no es un árbol binario. Entonces A, por ejemplo, ¿qué sucesores inmediatos tiene? Tiene B, tiene C, tiene D. Dirán, ¿y por qué se pone el término inmediato? Porque si ponemos el caso de A, aparte de tener B, C y D, también pueden ser sus sucesores, pero no inmediatos, E y F, ¿ya? Entonces, A es padre de B, de C y de D, ¿ya? Solamente. Y de este término padre también existe lo que son el término hijos, y pueden ponerlo de diferentes maneras. ¿Cuál es el término hijo? Es un nodo, cualquiera de los sucesores de un nodo, o si quieren,
Un nodo hijo es aquel que tiene ancestros inmediatos. Entonces, si vamos con la definición al revés, este de acá, B, es un nodo hijo, porque tiene un ancestro inmediato que es A. En este mismo, aprovechando esta misma definición, E sería un hijo de B, porque tiene un ancestro inmediato. O en otras palabras, un nodo hijo es cualquier sucesor de otro nodo, cualquier sucesor inmediato de otro nodo. ¿Ya? Entonces los hijos son descendientes. Ustedes miran, E es algo de A, sí, también es un descendiente. Y los padres, abuelos y todo lo que puedan llamarle, digamos, por ejemplo, B es padre de E, A es abuelo de E y de F, ¿no es cierto? Son los ascendientes o ancestros, ¿ya? Todos los nodos que tienen el mismo padre, valga la redundancia, si se dan cuenta, es obvio. Ustedes dirán, no sé por qué nos dice eso, yo lo pongo de todas maneras. Se conocen como nodos hermanos, tienen el mismo padre y están en la misma, son de la misma generación. Vamos a ver un ejemplo más grande de esto. Entonces, y ustedes dirán, ¿qué es generación? Son aquellos nodos que tienen la misma profundidad, o sea que si ustedes trazan una línea, si ustedes los dibujan así, vamos adelantándonos un poco, y trazan una línea horizontal, ¿ya? Entonces, están en la misma línea, por ejemplo, fíjense, eso de ahí, B, C y D son de la misma generación. Acá, E y F también son de la misma generación, pero sí son hermanos, sí, pero puede haber, por ejemplo, hijos de C y D, y no son hermanos, pero están en la misma generación, o sea que los que estén colgados de B van a ser hijos, van a ser hermanos, pero los que estén colgados de C van a ser hijos de C, hermanos entre ellos, pero no van a ser hermanos con E y F, van a ser primos, ¿ya? Entonces, ese es un término que también vale la pena que ustedes sepan. En algunos casos puede ser que yo referencia a eso para que ustedes puedan resolver algún problema. Permítanme un momento. Ahora sí. Entonces, de este mismo árbol podemos ver algunos otros conceptos, por ejemplo, el concepto de raíz que les había comentado, y ese nodo raíz, que en este caso es este de acá, voy a tratar de dibujarlo, de encerrarlo, vamos a hacerlo con rojo. Este nodo de acá es el considerado raíz. ¿Por qué se lo llama raíz? Porque es el único nodo en un árbol, ¿ya? Que no tiene ningún padre, ¿ya? Por eso es que es el punto de entrada a nuestra estructura de datos, ¿ya? Y en esta misma estructura va a haber otros elementos que se conocen como hojas, como hojas. Hoja es cualquier nodo que no tiene ningún hijo. Por ejemplo, este de acá es una hoja, este igual, este es hoja, hoja también, ¿ya? Y vamos a limpiar esto. También van a haber algunos otros conceptos como el de rama, ¿cierto? Es cualquier camino del árbol, ¿ya? Fíjense que ya habíamos hablado de lo que era camino, les había mostrado que, por ejemplo, este es un camino, y ya sabemos que es un camino, una secuencia de nodos en la cual un nodo es adyacente a otro y así sucesivamente. Entonces, esto, por ejemplo, es una rama. Rama es cualquier camino que haya en el árbol, ¿ya? Si ustedes tuvieran representado más de un árbol, entonces ahí eso se conoce como bosque. Y ustedes dirán, pero es obvio, donde hay más de un árbol o varios árboles en un pequeño bosque. Sí, es un término que se maneja, ¿ya? Lo que les había dicho hace un momento sobre la profundidad, entonces toquemos un término muy importante que es el del nivel. El nivel es la longitud del camino que hay desde la raíz hasta un nodo. Por ejemplo, como dice, desde la raíz, ¿cuántos, cuántos nodos más hay debajo? Por ejemplo, aquí, como estoy directamente en la raíz, entonces el nivel de la raíz es el cero. Los hijos que son los hijos directamente o los sucesores inmediatos de la raíz están en el nivel uno, los sucesores de esos están en el nivel 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, empezando por la raíz que está en un nivel cero,
vamos aumentando uno a los que están más y más profundos. Entonces, asociado al concepto de nivel, puede estar el término de altura o profundidad, que básicamente es sumarle uno al nivel. O sea que si la raíz está en el nivel cero, su altura es uno. Si, por ejemplo, vamos a limpiarlo esto, B, C o D están en el nivel uno, su altura es 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que la altura de un árbol vacío es cero, ¿ya? Entonces, y pueden toparse con algunos conceptos más, como por ejemplo grado de un nodo, que se refiere a cuántas líneas o flechas salen del nodo. Por ejemplo, el grado del nodo A en esta figura que le estoy mostrando en la pantalla es 3, el grado de B es 2, el grado de F en este caso es 0, ¿ya? Y el grado de todo el árbol es el mayor grado de cualquiera de sus nodos que tiene su árbol. En este pequeño dibujo, el grado del árbol sería 3 porque es el de la raíz, no porque sea la raíz, sino porque es el único nodo que tiene más flechas que salen, ¿ya? Eh, Entonces, eso algunos conceptos. Y aprovechando el camino, si quieren, la longitud de un camino es el número no es el número de nodos que pertenecen a ese camino, porque habíamos dicho que camino era una secuencia de nodos en la cual cada uno de esos nodos es adyacente al otro, el siguiente adyacente al otro y así sucesivamente. Pero si, por ejemplo, acá en esto, vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, en este de acá, si cogemos este camino, la longitud de este camino es el número de arcos, o sea que la longitud de este camino sería 2, no el número de vértices que forman parte del camino, ¿ya? Eso quiero que también tomen en cuenta. Vamos a tratar de ver un ejemplo un poco más grandecito con algunos de los conceptos que les he dicho ahorita, acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá hay varios términos de los que les he mostrado marcados. La raíz, que es el punto de entrada a todo su árbol. Un ejemplo de padre, que puede ser la raíz, puede ser este de acá. Cualquiera de los que tenga sucesores inmediatos. Los hijos, fíjense acá, muy importante, voy a tratar de marcarlo. Por ejemplo, acá. No me salió exactamente en el mismo nivel, pero voy a tratar de... Estos son nodos que están dentro de la misma generación, ya hemos hablado de ese término, ¿cierto? Estos de acá, todos están dentro de la misma generación, pero a la vez son hermanos. Estos de acá, que los voy a marcar con verde, son hermanos entre ellos, pero son primos con los que están seleccionados con color azul. Lo mismo con este que voy a seleccionar con un color, no sé, amarillo, ¿ya? Ese es primo de los de verde y de los de azul, ¿ya? Entonces, la altura de este árbol, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa es la altura. O sea que el nivel del árbol es 6, siempre uno menos que la altura. El grado del árbol es el grado del nodo que tiene más sucesores inmediatos. Fíjense, si ven todos, la raíz tiene 3, este nodo tiene 3, este tiene 3. No hay otro nodo que tenga más hijos. Entonces, en este ejemplo, el grado de este árbol es 3, ¿ya? Ahí están marcadas las hojas, algunos de los conceptos que, que les había mencionado antes, ¿ya? Algunas cosas que hay que vale la pena conocer son los tipos de árboles que hay y sobre todo el principal, el que nosotros vamos a manejar, por ejemplo el árbol ordenado. Dice, es aquel en el que las ramas de los nodos están ordenados. Ustedes dirán, no nos dice nada. Entonces, lo vamos a ver gráficamente. Por ejemplo, en los árboles binarios, ese es un ejemplo de árbol binario ordenado, en el cual los, los, los datos que están en los sucesores a la izquierda de un nodo son siempre menores y los datos que están en los sucesores o árbol
derecho o subárbol derecho de un nodo son todos mayores. Fíjense que en este ejemplo, 40 es el nodo raíz y todos los que están a su izquierda son menores, fíjense todos. Y los que están a su derecha todos mayores. Si vamos al nodo donde está el 70, fíjense a la izquierda, toda esa es subárbol, todos son datos menores y a su derecha solamente mayores. Otro detalle que hay en los árboles ordenados, no hay repetidos. Fíjense que en este árbol no puse ningún repetido. Entonces, en la estructura de datos que nosotros vamos a manejar, no va a haber repetido. ¿Ah? Eso es importante que lo resaltemos. Adicionalmente, algún árbol que nosotros, por ejemplo, no vamos a ver, están los árboles de expresión que ustedes pueden utilizar para evaluar y calcular, almacenar y luego poder calcular algunas expresiones matemáticas. Tal vez cuando lleguen compiladores van a utilizar este árbol de expresión, ¿ya? Entonces van a ver expresiones fijas, posfijas, ¿ya? Entonces, esos conceptos seguramente lo van a ver ahí, ¿ya? Ingeniero, disculpe una Eh, pregunta. ¿Sí? Para ser considerado un subárbol, ¿tiene que tener una cantidad específica de hijos el padre o no? ¿O puede Basta ser con, uno y basta con que tenga uno, ya es un subárbol. Y eso, hasta dos. Fíjese que en este de acá, como usted no sabe en realidad cuánto va a tener, simplemente se utiliza como concepto, su árbol, dice, porque usted cuando ve un nodo tiene hijos, pero si no se pone a navegar en toda esa parte del árbol, no sabe cuántos hay, ¿no es cierto? Entonces, con que ya tenga uno lo puede considerar un subárbol, ¿ya? de Entonces, manera ¿por fácil? qué? Porque usted puede agarrar y ponerlo, lo saca de su árbol y ponerlo en otro. Sacar, puede ser que en ese lado solamente hay un nodo, pero ya es un árbol. Fíjense que el árbol puede ser vacío, ¿ya? Pero donde tiene sentido almacenarlo es cuando ya tiene información. Entonces puede tener la raíz solamente y sus árboles a izquierda y derecha. Y esos sus árboles a izquierda y derecha inclusive pueden no existir todavía. Entonces sería un árbol formado solamente por el nodo raíz, ¿ya? Vamos a seguir. Acá tienen algunas cuestiones que a veces es bueno tener claras. Si tienen la misma forma, aunque no tengan los mismos datos, se consideran árboles similares. Y si quieren tener árboles equivalentes, tienen que tener exactamente la misma forma y los mismos datos en las mismas ubicaciones. Entonces, fíjense, hay una diferencia. Por eso es que para los similares les puse ejemplo y en los equivalentes no les puse un ejemplo. O sea que fíjense, si ustedes quieren un ejemplo equivalente del primer árbol que está arriba, tenían que dibujar otro igualito. La raíz tendría que tener el 1, a la izquierda tendría que estar el 2, luego el 3, el 4. Te dirán, ¿estos son árboles binarios? Sí. ¿Son árbol binario de búsqueda? No, porque no están ordenados, porque fíjense, en el 1 está en la raíz y a su izquierda no hay menores, igual hay mayores, solamente un ejemplo de árbol, nada más. ¿Ya? Entonces, algo más que vamos a ver más adelante, fíjense, árbol binario, son aquellos que pueden tener, pónganle, si ustedes no quieren llamarle sus árboles, hijos, ya, para no complicarse. Un árbol binario es aquel árbol cuyos nodos, cualquier nodo puede tener n hijos en algún momento dado. Algunos puede ser que existan, otros puede ser que no, pero eso se llama árbol binario. ¿Ya? Y aquí tienen un pequeño concepto más, ¿ya? De lo que es un árbol binario lleno, ¿ya? Si ustedes tienen, vamos a ir al ejemplo anterior. Por ejemplo, si ustedes miran así, permítanme seleccionarlo, así, y solamente eso fuera su árbol, ese se considera un árbol binario lleno, porque todas las hojas están en el mismo nivel y no falta ninguna hoja. O sea, todos los nodos que no son hojas tienen ambos hijos no vacíos o no nulos, dirían ustedes. Y las hojas están todas en el mismo nivel, ¿ya? Entonces se considera un árbol lleno. Si ustedes lo dibujan, voy a dibujarlo con otro color, lo dibujan así, y solamente eso fuera su árbol, ese sería un árbol lleno, igual, porque todos los nodos que no son hojas tienen sus dos hijos y además las hojas están en el mismo nivel, ¿ya? En este caso, el ejemplo que están viendo no es un árbol lleno,
podría llamarse un árbol completo porque todos los nodos que no son hoja tienen sus dos hijos, pero no están en el mismo nivel. Fíjense, aquí hay, y aquí hay, no están en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces existe una fórmula que se las he puesto ahí en su presentación para, dependiendo de la altura, saber cuándo un árbol es lleno. ¿Ya? Entonces ustedes calculan la altura y con esa altura utilizan el siguiente cálculo, 2 elevado a la altura menos uno. Si tiene esa cantidad de nodos, pueden decir que en ese momento el árbol está lleno. No, no hace referencia a la memoria, sino a la relación entre la altura y el número de nodos que tiene en ese momento. ¿Está claro? ¿Está bien? Eso sería como información básica de lo que o como conocimiento general de lo que son algunos términos y definiciones de lo que hay en árboles. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, aparte de la que hizo su compañero. Bueno, seguiremos entonces. Vamos a ver un poquitito más, ¿ya? Y el resto le voy a pedir que lo revisemos en la siguiente clase. Esto es lo que nos interesa en esta unidad, los árboles binarios de búsqueda, ¿ya? Fíjense que el árbol binario de búsqueda, que valga la redundancia, es un árbol binario. Y sus nodos, dice, son sus árboles de búsqueda binaria. ¿Qué quiere decir? Que contienen información que está ordenada. O sea, lo que les decía antes, si ustedes se paran en un nodo y tiene hijos o sus árboles, si quieren, los subárboles, el subárbol que está a la izquierda, todos sus nodos que tengan almacenados ahí van a tener datos menores. Y los que tengan a la derecha, todos los que tengan almacenados ahí van a tener datos mayores. Veamos este pequeño ejemplo que ahí está. Por ejemplo, ahí, miren, si ustedes se paran en el 90 y ven la rama izquierda de ese, o el subárbol izquierdo de ese nodo 90, todos son menores, miren. Si ven la derecha, todos son mayores. Y si miran en todo el árbol, no hay datos repetidos. ¿Está bien? Entonces, ese es un árbol binario de búsqueda. Siempre a la izquierda solo menores, a la derecha solo mayores, y no hay datos repetidos. ¿Está claro eso? Porque alguna vez me preguntan, ¿y qué vamos a hacer si es repetido? Ustedes tienen que saber que no hay repetido. Entonces hay que decir que si tratan de insertar lo mismo o lo reemplaza, que sería una opción, o la otra sería lanzar una excepción, decir que ya el dato existe, o la otra sería controlarlo como falso verdadero, que si ya existe, devuelve falso porque no lo pudo insertar, por la razón que sea, o verdadero si sí lo inserta. Por ejemplo, es solamente adelantando un poco a las operaciones que vamos a llevar más adelante en lo que es el árbol. ¿Ya? Entonces, una representación de cada uno de los nodos que se va a tener dentro del árbol podría ser así. Fíjense, van a tener en cada nodo un área de información y dos áreas para referenciar a otros nodos. ¿Ya? Eso podría realizarse a través de una estructura en donde obviamente van a tener los datos, el área de datos que ustedes quieran, que puede ser un solo dato, dos datos, dependiendo de cómo se lo represente, ¿ya? Siempre y cuando uno de esos datos permita realizar la búsqueda, ¿ya? Entonces, si va a permitir realizar la búsqueda, uno de esos datos tiene que ser comparable. Se debe poder comparar el uno con otros para poder saber quién va hacia la izquierda de un nodo y quién va hacia la derecha de otro nodo. Y en las áreas de referencia a otros nodos pueden ser referencias a otros objetos o pueden ser índices hacia un área de almacenamiento en un arreglo o un archivo de acceso aleatorio, ¿ya? Si es que ustedes quieren representarlo así, ¿ya? Eh, entonces, lo que les decía podría representarse de esta manera, su nodo, donde solamente tienen el área de datos, o podemos representarlo, el área de datos, mediante clave valor, entonces donde la clave, como está seleccionada ahí, va a ser nuestro dato de ordenación y de búsqueda, y el valor va a ser el dato asociado a la clave que se busca. Que se busca, y ustedes dirán, pero ¿qué sentido tiene eso? Por ejemplo, si ustedes utilizan un árbol
para almacenar, por ejemplo, las páginas más importantes de un libro, van a tener que tener algún valor en particular. ¿Ya? Sí, puede ser que ustedes decidan poner en la clave, por ejemplo, algún texto único descriptivo en su árbol y el valor asociado sería la página. O pueden hacerlo al revés también, porque la clave sea la página y el valor sea el texto que describe por qué esa página está almacenada ahí, dependiendo de cómo lo quieran representar. Si van a hacer un diccionario, la clave puede ser por ejemplo, de inglés a español. La clave puede ser la palabra en inglés y el valor, su significado en español. Si es de significados, puede ser la clave la palabra y el valor la descripción o la explicación de qué significa esa clave, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿y no lo puedo hacer eso con la otra con la otra representación que está arriba? Sí, también se puede. Nada más que tendrían que utilizar parte de su dato para que almacene la clave y otra parte de su dato para que almacene el valor. ¿Ya? Entonces, esas podrían ser las opciones que podríamos tener como nodo. ¿Ya? Eh, Fíjense, algo que quería mostrarles, si ustedes lo almacenan en un archivo o en un arreglo ya dimensionado con los datos y las referencias, entonces fíjense que su nodo tendría que tener, por ejemplo, una referencia a la posición del hijo a la izquierda, una referencia a la posición del hijo que va por la derecha, el área de datos y además un índice que indique dónde está almacenado ese nodo. ¿Ya? Esa podría ser otra forma de tenerlo. Entonces podríamos tener para las primeras dos opciones, ¿ya? Por ejemplo, algo así. Y solo vamos a almacenar el dato, lo vamos a hacer genérico, todavía no comparable, o sea que para otras cosas nos puede servir este nodo. ¿Ya? Eh, Pueden tener el área de datos solamente y una referencia a un nodo binario también, que va a ser el hijo izquierdo, y un nodo binario que va a ser el hijo derecho, y algunas operaciones adicionales, como por ejemplo los constructores, el obtener datos, el obtener hijo izquierdo, derecho, los seteadores del dato o de los hijos, tal vez por facilidad, para no estar haciendo preguntas repitiendo código, un método que nos diga si el hijo izquierdo de un nodo es vacío, si el hijo derecho de un nodo es vacío, si el nodo es una hoja, o un método compartido que nos diga si el nodo es vacío, porque si el nodo vacío quiere decir que no está instanciado. Entonces, si hacemos una pregunta con esa variable nos va a servir, pero podemos pasarlo como parámetro y dentro del método evaluarlo. Entonces ahí se puede utilizar ese método ahí. Si fuera bajo la segunda opción, que sería esta de acá, la de abajo, el nodo binario tal vez podría ser así. ¿Ya? En donde tenemos dos genéricos, fíjense, clave, valor, lo llama KB. Entonces tenemos un campo para la clave, que va a ser el que vamos a tener que ordenar en el árbol. Tenemos otro para el valor y obviamente las referencias hacia el hijo izquierdo y el hijo derecho y los respectivos métodos adicionales. ¿Ya? Entonces normalmente en un árbol de búsqueda, fíjense, estoy diciendo árbol de búsqueda, no estoy diciendo árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Normalmente en un árbol de búsqueda vamos a tener algunos de estos métodos, por ejemplo, cómo meter información, cómo eliminar, cómo buscar, sobre todo eso es lo que nos interesa, cómo buscar. O sea, la idea de toda la representación del árbol o de los árboles de búsqueda que vamos a hacer es poder buscar información en esa estructura de la manera más eficiente posible. ¿Ya? Entonces, otra es calcular la profundidad, contar los nodos, otros dirían contar las hojas, recorrer. Eso es lo más importante, para saber cómo recorrer la estructura de datos para poder resolver algún problema dentro de esa representación. Entonces, nosotros vamos a tener métodos para recorrer en profundidad, que son tres formas de hacerlo, que son el preorden, inorden y posorden, o recorrerlo en amplitud, que lo vamos a conocer como recorrido por niveles. ¿Ya? Algo, algo propio de los árboles binarios de búsqueda es que va a haber formas de reconstruirlo a partir de sus recorridos. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ya?
Entonces, esas serían algunas de las operaciones que podríamos tener. Entonces, yo les dije en la clase previa que para la parte de árboles vamos a utilizar una interfase que, que va a ofertar las operaciones que deberían tener mínimamente todos nuestros árboles de búsqueda. Entonces, bajo la primera representación del nodo podría ser así, solamente una opción tentativa. Y bajo la segunda podría ser así. ¿Cierto? Fíjense, tienen clave valor, por lo menos la clave debe ser comparable para poder ordenar. Entonces voy a poder insertar, voy a poder eliminar. Fíjense, cuando elimino, retorno el valor asociado a esa clave. Si busco, voy a devolver la clave asociada a ese, perdón, el valor asociado a esa clave. Si quiero saber si una clave está contenida en un árbol, devuelvo falso verdadero. Voy a calcular el número de nodos, que sería el size, la altura. Voy a vaciar el árbol. Un método que me diga si el árbol está vacío, otro que me devuelva el nivel y otro que me devuelvan los recorridos como lista. Sería cómo yo visitaría todos los nodos de un árbol, tomando en cuenta solamente las llaves, si quieren en este caso, ya sea en un recorrido en orden, en reorden, en profundidad o por niveles. ¿Ya? Eso podrían ser cualquiera de nuestras opciones. ¿Ya? Vamos a ver cuál vamos a implementar. Entonces, vamos a ir viendo un poquito por lo menos la inserción para que no sea tan cansadora esta clase, porque las clases teóricas pueden ser un poco cansadoras. ¿Ya? Normalmente, cuando ustedes insertan, no se olviden que el objetivo es meter los datos para que queden como dice la teoría. Para cualquier nodo donde ustedes se paren, a la izquierda tienen que estar los menores y a la derecha tienen que estar solamente nodos con valores mayores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debe realizar la inserción? Fíjense que dice, se compara el valor o dato que se quiere insertar con la raíz. Si es mayor, entonces ustedes tienen que moverse hacia el subárbol derecho de esa raíz. Si es menor, tienen que moverse hacia la izquierda de ese subárbol. Y así tienen que ir repitiendo la operación sobre los nodos que se van moviendo hasta que ustedes se caen. ¿Qué quiere decir se caen? Ya no encuentran nodo diferente de vacío. Entonces quiere decir que si no encontraron, quiere decir que el dato no existía en el árbol y tienen que meterlo. Por esa razón, entonces en ese punto crearían un nodo y lo enlazan con el último nodo que ustedes tenían, que tenían en esa navegación que han hecho para saber si el dato se inserta o no se inserta. Entonces acá está lo que les decía, van repitiendo ese paso de forma reiterativa hasta que encuentran que o que el dato está, ya no lo insertan, o se lo reemplazan, dependiendo cuál va a ser la lógica que vamos, sí, la lógica de negocio que vamos a establecer. Si el dato ya está, se lanza error, o si el dato ya está, pues se reemplaza con cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esta lista de datos que quieren insertar bajo la primera representación para no hacerlo tan difícil el dibujo, entonces el primer dato que insertarían, fíjense, sería el 75. Cuando traten de insertar el 60, ese 60 es menor que el 75, sí, entonces se moverían a la derecha y como ahí no hubiera nodo, crean un nodo y lo enlazan como su hijo. Lo mismo el 43 menor que 75, menor que 60, entonces seguirían yendo hacia la izquierda y ahí crearían el nodo. Fíjense que este árbol ya está dibujado. Voy a tratar de mostrarle en la siguiente clase paso a paso la creación de uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante un sitio en donde se puede simular la, la creación de un árbol, ¿ya? Para que no tengamos que eh, permítanme, para que no tengamos que repetir o dibujar manualmente esa, esa forma de trabajar de los árboles. Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces quedaría ese árbol así y luego vamos a ver los recorridos. Voy a dejar de compartirles esto para compartirles el sitio que les quiero mostrar también.
ingeniero, disculpe. ¿Sí? Si quisiéramos insertar, bueno, archivos, supongamos en el árbol, tendría, ya Java tiene la clase archivo implementada. ¿Cómo compararía, cómo insertaría o tendríamos que Tenía que poner un ¿Por qué archivo quisiera implementar entero. meter un archivo? comparable? Tenés que ¿Un poner un archivo archivo. entero quiere meter en el árbol? Archivos, en un árbol de archivos, en vez de enteros o no sé, un objeto, digamos, un objeto archivo. Fíjese, fíjese que la idea es encontrar un elemento en la estructura. Si usted almacena un archivo, ¿cómo realizaría su búsqueda? Sí, por eso le pregunto, tendríamos que implementar, no sé, por tamaño de archivo o Por eso es que usted comparable. tiene que definir qué es lo que quiere buscar en su árbol. ¿Qué querría buscar usted en su árbol? Vamos, empezamos por ahí. No solamente quería ver si se puede insertar archivos y comparar así, digamos, para buscar por menor, por tamaño. Por tamaño. O sea, lo que usted quiere buscar, ¿qué cosa sería? ¿Cuál archivo es más grande, cuál más pequeño? Y así, tenerlos ordenados por tamaño. Sí, tamaño. Pero fíjese que puede toparse con el caso de que algún archivo tenga el mismo tamaño que otro. No lo podría tener, Claro. ¿me entiende, no? Sí, sí, sí. Lo que Y- podría hacer tal vez si es que a usted solamente le interesa guardar solo un tamaño, tendría que guardar el tamaño y tal vez la ruta donde está el archivo, porque no tendría sentido guardarlo todo el archivo solamente por el tamaño. ¿Me entiende, no? sí, sí, ingeniero, ya entendí. Ya, Gracias. entonces fíjese que cuando usted define para realizar búsqueda, tiene que tener bien claro sobre cuál información va a realizar la búsqueda. Y si va a almacenar algo más, sería una información complementaria que tenga sentido. Almacenarlo todo el archivo en el nodo, tal vez no tendría sentido, pero sí tal vez guardar dónde está almacenado en su dispositivo físico. No sé si aclaro su duda con eso. Sí, sí, ingeniero, se entendió, gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer una simulación acá. Fíjense, este sitio me gusta porque me salva de dibujar. Ujú. Entonces, y a ustedes les va a servir porque lo van a poder analizar. Fíjense cómo se llama el sitio. No es un sitio mío, ya, es un sitio que hace un tiempo encontré cuando buscaba cómo hacerle demostración a sus compañeros y el anterior semestre cuando tocó esto de virtualizarlo, me acordé que lo tenía anotado por ahí y lo utilicé. Lo vamos a utilizar. Fíjense que este sitio no solamente es para árbol binario de búsqueda, también tiene otro árbol que lo vamos a aprender también, que es un árbol binario de búsqueda balanceado. Ya vamos a ver qué es eso. Y sirve para otras cosas. Yo directamente me he ido a árbol binario de búsqueda, que fíjese, Binary Search Tree, ¿ya? Entonces, tiene otras cosas más este sitio, grafos y demás, pero por ahora solo me interesa esto, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, miren, voy a crear un árbol así, ¿ya? Está vacío. Entonces voy a meter el 75. Y como el árbol está vacío, fíjense, les da una pequeña explicación. A ver, ya. Como el árbol está vacío, directamente crea un nodo, inserta el dato y ese nodo, al dejar de ser el árbol vacío, se convertiría en la raíz. Ahora voy a insertar el siguiente que teníamos en su diapositivo, que era el 60. Y entonces pregunta es menor, sí, voy a la izquierda, como no hay nodo, creo nodo y lo enlazo con el nodo anterior como su nodo padre. Obviamente donde corresponde, si era a la izquierda, si era a la derecha. Vamos a ir con el 43. ¿Dónde iría, según ustedes, el 43? A la izquierda del 60. A ver, veamos. Fíjense, me gusta esto porque miren, les va pintando por dónde. Ahí crea el nodo y lo enlaza con el último nodo no vacío, que era el 60 como su izquierdo. Insertemos otro. Insertemos Tráeme venía la el otra llave. 68, creo. Va a la izquierda del 75 y luego a la derecha del 60.
¿no es cierto? Entonces, como ahí no había nodo, crea el 68 y lo enlaza como hijo del 60, en este caso como hijo de la rama derecha. Insertemos el 90. Está. ¿Lo ven? Como el 90 es Ya mayor que el cortó muy al 75, se rato. mueven hacia el subárbol derecho. Y como no había más nodo ahí, directamente creamos un nodo y lo enlazamos como hijo del 75, del nodo 75. Vamos a insertar otro 85. Va a ir seguramente a la izquierda del 90, ¿no es cierto? Permítame un segundo, por favor. Ahora sí. Sigamos entonces con el 22. Iría seguramente a la izquierda del 43, ¿no es cierto? Y el otro sería el 56. Iría a la derecha del 43, ¿no es cierto? Y seguramente, ¿qué pasa si repito uno? Vamos a tratar de insertar el... Y ahí se nos permiten duplicar, ¿no? Esta es la forma, bien, sin querer inserté el 4, ¿ya? Esa es la forma en que funciona la inserción en un árbol binario de búsqueda. ¿Se entiende? ¿Se puede colocar un número menor que la raíz? Menor que la raíz, pero hemos colocado números menores que la raíz. Todos los que Todos están a la son derecha a la izquierda. del 75 son menores que la Ah, raíz. sí, sí, sí. Es que pensé que se podría reemplazar esa raíz por otra. Fíjese que en el árbol binario de búsqueda la única forma que la raíz cambie es eliminando. Por ejemplo, no me voy a adelantar ya, no lo voy a explicar, solamente se los voy a mostrar. Después lo vamos a explicar cómo funciona la eliminación. La eliminación tiene sus casos, ¿ya? Entonces, la única forma es eliminándola. Y uno Entonces, sucede al fíjense lo otro. que va a hacer. Pero no puede meter uno sobre un árbol binario normal de búsqueda para que lo reemplace a la raíz. La única forma es eliminando, pero uno de los nodos que está en el árbol lo va a reemplazar. ¿Me entiende? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí en en el simulador tienen algunos de los recorridos. Entonces, solo voy a mostrarles un poco, ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante y vamos a quedar. Alguien me está preguntando algo en el chat que dice, se cortó, dice, que se cortó. Tal vez era de hace rato. No, nada, dije que se paralizó y pensé que se había cortado el internet o algo. Ya, permítanme un ratito, ¿ya?
Ahora sí, me disculpa. Está. Tilde, aparte. Bien, vamos a ver la parte del recorrido ahora sí. Entonces, como les decía, previo además de la inserción, lo que importa y lo principal que ustedes van a tener que tratar de comprender, ya sea viendo los ejemplos o preguntando cuando yo les explique, lo vamos a ver con unos ejercicios que les voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo miren, ¿ya? Es que cómo debo yo navegar en un árbol, ¿ya? Fíjense que les había dicho antes que la forma de recorrer que había un árbol, habían dos maneras generales y una de ellas tiene tres maneras en particular. La una es por niveles, en donde para implementarlo vamos a usar una cola. Fíjense, la primera vez que vamos a volver a utilizar una estructura de datos lineal que ustedes ya han aprendido a utilizar en programación, perdón, en estructura de datos uno. O también vamos a poder usar los recorridos en profundidad, cuyos nombres en particular de los subtipos son el preorden, orden y posorden. Y para poder implementarlo vamos a utilizar una pila, es otra vez una de las estructuras lineales que ustedes tienen en datos. Y por el hecho de que se puede usar una pila, también pueden implementarse de manera recursiva. Ustedes ya han llevado recursividad, ¿no es cierto? ¿Han llevado recursividad? Sí, no. Sí, ¿En qué materia? estructura de datos. ¿Les enseñaron de qué manera? ¿Con el principio de inducción completa o de otra manera? Con PIC. Sí, Por eso, principio de inducción completa. Definición Que completa. ustedes eso lo han visto, si no me recuerdo mal, ya Estructura estoy un poco completa. oxidado en eso. Si no lo vieron en álgebra lineal, lo han visto en estructura discreta. ¿Lo vieron ahí? El principio de inducción completa. sí, En también. estructura discreta. ¿Eh? Sí. Ven ahí una utilidad de algo que ustedes vieron, algunos no le ven utilidad a lo que llevan en algunas materias. Algunas, ciertos, son asignaturas que buscan despertar el poder racional que tiene su cerebro, porque algunos lo tenemos un poco fuera de práctica. Y la otra es darles conocimientos que más adelante van a poder utilizar, como en el caso del principio de inducción completo, ¿ya? Entonces, esto vamos a verlo con unos ejemplos, pero les voy adelantando el recorrido por niveles. Lo que hace es visitar los nodos de izquierda a derecha en un nivel hasta terminar, empezando por el de la raíz, y luego seguir con el siguiente, con el siguiente nivel de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este árbol, primero visitarían A, Claro, por nivel. pasan al siguiente nivel, luego B y C, pasan al siguiente nivel D, E, F, y pasan al siguiente nivel G, H, I, ¿ya? Como les dije, lo vamos a implementar con una cola. Y luego tenemos el recorrido en preorden. Para visitar los nodos utilizando este recorrido, se visita un nodo en turno. En este caso, el primer nodo en turno siempre es la raíz. Entonces visitamos ese nodo y luego recorremos todo su subárbol izquierdo. Fíjense, voy a marcar. Todo su subárbol izquierdo en preorden. Y una vez acabamos con todo ese subárbol izquierdo, hacemos entonces que este sería el 1, voy a tratar de escribir 1, este sería el 2 y este sería el 3. Por eso fíjense, primero A, luego B, D, G en preorden. Ustedes dirán, ¿por qué dice en preorden? Por esta razón. Porque el recorrido dice, visita el nodo en turno, fíjense, sale primero. Y luego en preorden a la izquierda, todo esto. Y luego otra vez dice en preorden, sí. ¿Qué quiere decir? Que visita el primer nodo en turno de su subárbol, que sería D, ¿lo ven? Luego en preorden a la derecha, a la izquierda no hay nada, y luego en preorden a la derecha. Fíjense, como no hay nada a la izquierda de D, no he dibujado nada, y luego en preorden a la
derecha. Entonces, izquierda, nodo en turno, todo a su izquierda en preorden, y luego de cuando acaba, toda a su derecha en preorden. Esa es la forma en que trabaja el recorrido en preorden, ¿ya? El recorrido en orden tiene una variante. Recorro toda la rama izquierda del nodo en turno en inorden, ¿ya? O infijo le llaman algunos. Luego visito el nodo en turno y luego recorro toda la rama o todo el subárbol derecho en inorden. En un árbol binario de búsqueda, particularmente que estamos hablando, cuando hacen el recorrido en orden, van a sacar los datos ordenados. Si el árbol binario de búsqueda no está ordenado, pues no va a salir ordenado su recorrido. Y por último tenemos el recorrido en posorden. ¿Ya? Ese recorrido en posorden lo que hace es recorre, fíjense, son pequeñas variantes. ¿Cuál es la variante? ¿En qué momento visitan el nodo en turno? Que la primera vez el nodo en turno es la raíz. Luego cuando se mueven a un subárbol, el nodo padre de todo esos subárboles es el nodo en turno y así sucesivamente. Entonces fíjense, en el preorden, el nodo en turno lo visitan primero, en el inorden lo visitan en medio y en el posorden lo visitan de último. O sea que en el posorden primero se recorre todo el lado izquierdo en posorden, luego todo el lado derecho en posorden y al final recién visitan el nodo en turno. Entonces, esa es la diferencia entre estos tres recorridos en profundidad. ¿En qué momento yo visito? eh, un nodo? ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ese punto tienen una pregunta. Como les digo, les voy a dejar algunos ejemplos, algunos ejercicios en la plataforma para que lo vean y me traigan preguntas para el día jueves. ¿Está bien? Por si acaso esta sesión no lo estoy grabando porque es una sesión, normalmente solo las sesiones prácticas las voy a grabar para subirlas o se las voy a dejar ya preparadas para que ustedes las vean y me traigan preguntas. ¿Está claro? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿O esperan en los ejemplos que les voy a subir? Algunos pequeños garabatos que hice para que ustedes los vean y la siguiente clase ahí ya me traigan dudas que no se entiendan. ¿Está claro? Vamos a dejarlo por hoy ahí, para que no sea demasiado cansador. Y continuaríamos el día jueves. Vamos a ver si el día jueves acabamos la teoría para empezar de una vez directamente con la parte práctica y definimos cuál va a ser la implementación que vamos a realizar. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿El PowerPoint lo va a subir? ¿Está? No está el PowerPoint, está el PDF. Él está dice unidad 1, árboles binarios de búsqueda, y dice presentación unidad 1. Está completa con todo, inclusive lo que no hemos visto hoy día. Y ahí mismo les voy a subir ese ejemplo que ya tengo preparado, con algunas cosas que ya hemos visto y otras que vamos a ver más adelante. Bueno, sería todo por hoy, jóvenes. Pedirles, por favor, no se acostumbren a que terminemos antes. Normalmente cuando llego a la teoría trato de no hacerla demasiado larga las clases para que no se pierdan en el limbo, ¿ya? Pero en las prácticas vamos a tener que hacerlo, porque si no, no nos da el semestre. ¿Está claro? Entonces nos veríamos el día jueves. Luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.